Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? De quitar la temperatura y de cambiar el pH para que se puedan hibridar nuevas secuencias complementarias externas al DNA del paciente. Ahora el DNA va a tener dos formas, una forma relajada y una forma súper enrollada. La forma relajada es cuando la cromatina se ha desenrollado, ¿no es cierto? Y está lista para que se produzca un proceso de replicación. En cambio, la superenrollada, el DNA cuando está superenrollado, está más compacto y no está listo para el proceso de replicación, ¿no? Entonces, en resumen, cuando se desenrolla el DNA, se puede pasar a un proceso de replicación o de transcripción, pero cuando está enrollado no está en una forma inactiva, ¿no? La forma activa sería la forma desenrollada, y la forma activa sería la inactiva, más bien es la enrollada, y la activa es la desenrollada. En nuestro organismo tenemos las denominadas topoisomerasas. Las topoisomerasas son como tijeritas que ayudan a desenrollar el DNA. O sea que no solamente es importante la temperatura para desenrollar el DNA y separar las cadenas, también tienen que estar estas tijeritas, estas enzimas topoisomerasas que cortan una cadena o dos cadenas de DNA, y eso ayuda al desenrollamiento, ¿sí? A que desenrolle. Si el DNA está con giro a la derecha, las topoisomerasas hacen que gire a la izquierda para que se desenrolle. Entonces eso también se utilizan, estas enzimas se pueden utilizar en experimentos, o también las tenemos obviamente para realizar los procesos de replicación y de transcripción en nuestras células. En el DNA, entonces, el DNA, sus dos cadenas van a ser importantes para el proceso de la replicación, ¿sí? Un proceso de replicación es un proceso de duplicación del DNA. Cuando hablamos de replicación, hablamos de la duplicación del DNA. Cuando hablamos de la transcripción, hablamos de la síntesis del RNA mensajero, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la replicación, decimos que es una replicación semiconservadora. ¿Qué significa semiconservadora? Fíjense, aquí se ha desnaturalizado, se ha producido un proceso de desnaturalización, y a partir de esta cadena desnaturalizada se sintetiza una nueva cadena que aquí está en celeste. Esta nueva cadena va a conservar, o sea, este nuevo DNA va a conservar una hebra antigua y va a tener una hebra nueva. Aquí igual, una hebra antigua y una hebra nueva. A ese proceso se llama semiconservador, que conserva una hebra original, una hebra paterna o materna. Entonces, en la replicación es un proceso semiconservador. ¿Por qué? Porque conserva una hebra antigua. También es un proceso universal, ¿no es cierto? Aquí la replicación va a tener un proceso semiconservador. Y hemos dicho porque conserva una hebra. Y va a ser universal. ¿Por qué universal? Porque atañe a todos los seres, ¿no es cierto?, que tienen DNA. Todos los microorganismos o las células que contienen DNA van a pasar por este proceso de replicación. Por eso es universal, que atañe a todos los seres que tienen DNA. Y es bidireccional. La tercera característica, bidireccional. ¿Por qué bidireccional?
bidireccional porque esta hebra, por ejemplo, es de 5' a 3' y la nueva cadena se va a sintetizar de 3 a 5', ¿no es cierto? Esta 3 a 5. En cambio, esta es al revés, esta cadena es 3' hasta 5' y la nueva cadena se va a sintetizar, esta va a ser 5' y va a terminar en 3', por eso va a ser bidireccional. Y una va en una dirección y la otra en otra dirección, el crecimiento de las dos cadenas. Tiene esas tres características la replicación: semiconservadora, universal, que atañe a todos los seres vivos, y bidireccional, porque cada cadena va a complementarse con una nueva en el sentido contrario. Luego habíamos visto que la protección de la información genética se da por las bases nitrogenadas, que son apolares, el que están en la parte central, y las ribosas y los fosfatos, que están en la periferia, ¿no es cierto?, que son polares o hidrófilas, y que el DNA tiene carga negativa, que hace que se unan a las historias que tienen carga positiva. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a pasar al RNA. El RNA, la diferencia que tiene con el DNA son las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuál es la diferencia. ¿Qué base es diferente? La timina, uracilo. Eso, las timinas se cambian por Uracilo. Fíjate que tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. De igual forma, va a ser nada más que una cadena, va a estar formada por enlaces fosfodiéster y no va a cumplir la ley de Chargaff, ¿verdad? No cumple la ley porque no son dos cadenas, nada más que es una cadena. Aquí están las características del RNA. Va a tener una cadena nada más. Puede tener, en algunos casos de los RNAs, puede tener ciertos lugares que son complementarios y que pueden formar un tallo o una doble cadena, pero no es toda la molécula, ¿no? Pueden haber asas y pueden haber tallos en algunas de las moléculas del RNA. Hemos visto sus características. Y aquí está el proceso de la transcripción, donde hemos dicho que se copia a partir de una cadena molde, ¿no es cierto? ¿Cuál era el sentido de la cadena molde? De 3 a 5. ¿Cómo se sintetiza el RNA mensajero? De 5 a 3, eso no se van a olvidar. Fíjense que esta RNA mensajero de 5 a 3 primas. Y la cadena plantilla, molde o la cadena cebadora es de 3 a 5. Y la otra cadena es la cadena codificada, ¿no es cierto? Y siempre para el proceso de síntesis siempre va a seguir la regla de que la adenina se une a la timina, pero como en este caso el RNA no va a tener timina, entonces en este caso va a ser la adenina se va a unir al uracilo, ¿sí? Al complementario que es el uracilo. Uracilo con adenina y guanina con citosina, ¿sí? En esa parte eso va a cambiar. Luego vamos a tener 3 RNAs, el RNA el que conocen ustedes, el RNA mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Los RNAs mensajeros se caracterizan porque son la copia que viene a partir del DNA, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Van a copiar esa información, van a tener la información del DNA y se van a sintetizar en el núcleo para luego salir por los poros nucleares hacia el citoplasma.
van a llevar toda la información para sintetizar una proteína. Esa es por eso se llama mensajero, ¿no? Porque contienen la información para la síntesis proteica. El RNA ribosomal, en cambio, es un RNA estructural, es decir, que forma parte de la estructura del ribosoma y también colabora con el proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, el RNA sobre todo es estructural, forma parte del ribosoma, que es la maquinaria donde se va a sintetizar las proteínas. Y el RNA de transferencia es este que vemos como tiene una forma de trébol, que tiene un brazo que tiene un anticodón. Este brazo tiene un anticodón que es un triplete de bases nitrogenadas que van a ser complementarias a los codones que tiene el RNA mensajero. Se van a unir y va a ser el encargado el RNA de traer los aminoácidos para que se forme la proteína, ¿no es cierto? Que las proteínas es la unión de varios aminoácidos, entonces de esa manera se van a sintetizar las proteínas. Tenemos que tomar en cuenta que en este proceso también participan las ribosimas. ¿Qué son las ribosimas? Las ribosimas son enzimas, pero enzimas de origen de ácidos de RNA, ¿sí? Son enzimas la mayor parte de las enzimas son proteínas, ¿verdad? Pero en este caso las enzimas son de origen de RNA, como la peptidil transferasa, que se encuentra en el ribosoma y va a unir o va a formar los enlaces peptídicos en el proceso de síntesis de proteínas. La peptidil transferasa, ¿ya? Esa es la ribosima que va a formar parte también del proceso de síntesis. Tenemos otros RNAs, RNA pequeño nuclear pequeño SN, que como su nombre lo dice, va a tener más o menos entre 90 a 300 nucleótidos y estos pueden colaborar en el proceso de maduración del RNA, ¿no? Van a colaborar en la maduración del RNA. Si no me equivoco, dentro de los pequeños nucleares están los mirnas y los signas, los microRNAs. Y los RNAs silenciadores, ¿ya? Que ayudan al proceso de maduración del RNA y de regulación de la información, del proceso de transcripción génica, de expresión génica, ¿ya? Son los que regulan ese proceso. Luego vamos a tener RNAs que van a formar parte, por ejemplo, en los virus, en el HIV vamos a tener el RNA va a estar asociado a la transcriptasa inversa. No es cierto que del DNA va a sintetizarse el RNA y del RNA las proteínas, eso es lo normal, pero en el caso del VIH, su material genético es RNA, no tiene DNA, entonces utiliza la maquinaria de la célula hospedera para transformarla, hacer una transcripción inversa, como dice aquí, para convertir ese RNA en DNA, o sea, al revés. Y a partir de ese RNA recién hacer la transcripción normal a RNA y a las proteínas. Pues de esa manera este virus va a hospedarse en los linfocitos y va a utilizar toda la maquinaria para poder replicarse, ¿no es cierto? Utilizando esta enzima que es la transcriptasa reversa o inversa. Luego tenemos las clases de RNA. Aquí hemos visto, ya hemos hablado al principio, pero ya es una información un poquito más profunda de los RNAs. El RNA mensajero, hemos dicho que es el que va a llevar la información genética copiada del DNA. Va a constituir más o menos, fíjense, del 2 al 5% del total de los RNAs, o sea que está en pequeña cantidad, poca concentración. Y estos se sintetizan en el núcleo y salen al citoplasma, ¿no es cierto?
Estos van a pasar por un proceso de maduración. ¿Sí? Bueno, aquí solamente nos hace recuerdo que el RNA mensajero va a tener una secuencia, una dirección de 5', 3', y que siempre se va a copiar de la cadena molde, que es de 3 a 5'. Una vez que sale el RNA mensajero al citoplasma, este va a unirse a los ribosomas y va a ser leído por el ribosoma para que se pueda sintetizar las proteínas, ¿cierto? Una proteína específica dependiendo del gen del cual se ha transcrito. Este RNA mensajero, en este está mejor. Este RNA mensajero, en ese proceso de maduración que se copia del DNA al RNA, el primer RNA que se copia exactamente al DNA se llama RNA heteronuclear, HN por ejemplo, ¿no? Este es el RNA heteronuclear. O también llamado transcripto primario. Este transcripto primario es copia idéntica del DNA. Este RNA es el que va a dar lugar al RNA mensajero. Para que se convierta este transcripto primario en RNA mensajero va a pasar sobre todo por 3 etapas. La primera etapa es el corte y empalme, ¿sí? El corte y empalme. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven aquí en el dibujo, va a tener segmentos de intrones y de exones intercalados, ¿sí? Los intrones se llaman intrones porque se quedan en el núcleo y los exones se llaman así porque salen del núcleo al citoplasma, exones, ¿no? Salen afuera. Entonces, en este proceso de corte y empalme, se eliminan los intrones y se unen los exones que están en semestre. Fíjense, se unen los exones y los intrones se quedan dentro del núcleo. Luego va a pasar por un proceso de encapuchamiento. O adición de una caperuza, también le llaman, en el extremo 3'. Fíjense, por ejemplo, aquí dice cap. Aquí dice cap. Se produce un encapuchamiento. El encapuchamiento consiste en la adición de la 7-metilguanosina al extremo 5'. La 7-metilguanosina va a unirse a ese extremo. ¿Para qué se une? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que no sea este RNA degradado como por las nucleasas. Las nucleasas normalmente reconocen un material genético que es extraño y lo cortan, lo degradan. Para que no se degrade, se produce el encapuchamiento con la 7-metilguanosina. Y la tercera etapa es la adición de la cadena poliadenilación. La poliadenilación, aquí está, fíjense, es una cadenita de varias adeninas que se unen al extremo 3'. Es el extremo 3' y es el extremo 5'. Y tiene el mismo objetivo, para evitar ser degradado por nucleasas, ¿ya? Igual. Entonces el RNA mensajero va a pasar en su proceso de maduración de heteronuclear a RNA mensajero por el corte y empalme o splicing, encapuchamiento por la 7-metilguanosina y la poliadenilación por una cadena de varias adeninas en el extremo 3'. ¿Ya? Es la poliadenilación. El RNA de transferencia, este es el que, ¿qué hacía el RNA de transferencia? Llevaba Transportaba aminoácidos, ¿no? A las ribosoma. Sí.
tiene un brazo que es anticodón y tiene un extremo que es el que va a cargar al aminoácido. Este se encuentra en mayor proporción, en 20% más o menos del RNA, y existen más o menos 20 RNAs. ¿Por qué hablan de 20 RNAs de transferencia? Porque generalmente tenemos 20 aminoácidos, ¿ya? Pues para cada aminoácido hay un RNA de transferencia. Y este va a cargar entonces los aminoácidos. Estructuralmente es así. Ese es el RNA de transferencia. Va a tener una forma de trébol y va a tener igual un extremo 3' y un extremo 5'. La importancia es el extremo 3', este extremo 3', que va a tener una secuencia CCA. Siempre se lee el RNA de 5 a 3', ¿ya? Pues por eso la secuencia es CCA. Esta adenina final va a tener un grupo oxidilo a través del cual va a poder tener una reacción con el aminoácido y va a poder cargar el aminoácido. Va a poder unirse al aminoácido y va a poder trasladar. Tiene un brazo anticodón, que es un codón complementario al RNA mensajero, para poder reconocer qué aminoácido va a traer. El proceso de carga del RNA de transferencia es el que tienen aquí abajo, donde el aminoácido, este es el aminoácido, va a unirse al RNA de transferencia mediante una enzima, la aminoácido RNA de transferencia sintetasa, ¿no? ¿Qué hace el aminoácido RNA de transferencia sintetasa? Une el aminoácido con el RNA de transferencia y se forma un RNA cargado. Este es el RNA de transferencia que ya está con carga, es decir, con su aminoácido. Entonces esa es la enzima encargada de la unión del aminoácido con el RNA de transferencia. ¿A qué posición se une? Fíjense, se une al extremo 3', a esa secuencia CCA, a esa secuencia se va a unir el aminoácido de carga. Luego tenemos el RNA ribosomal. Ese hemos dicho el que forma parte de la estructura del ribosoma, por eso se llama ribosomal, forma parte de la estructura. Va a diferenciarse porque el ribosoma en un procariota simplemente va a haber un ribosoma que se va a unir a un RNA mensajero. En cambio, en un eucariota van a haber varios ribosomas unidos en una misma cadena de RNA mensajero. A esta unión de varios ribosomas en una misma cadena se llaman polisomas, ¿ya? Entonces la célula eucariota va a tener polisomas. En cambio, la célula procariota solo va a tener un ribosoma unido a una cadena de RNA mensajero. El ribosoma va a tener dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, que aquí mejor la vemos aquí. Y este es el ribosoma eucariota, va a tener una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad mayor va a ser 60S. El 60S viene de la palabra svelte, que es una unidad así como el peso molecular, más o menos es así. Y esa es la subunidad mayor 60S. Esta va a contener diferentes RNA ribosomales, va a estar el 5S, el 28S y el 5,8. Esos tres tipos de ribosomas ribosomales, RNAs ribosomales. En cambio, la subunidad menor 40S va a tener sobre todo ¿no? El RNA ribosomal 18S. Aparte de esos RNA ribosomales va a tener varias proteínas. Fíjense que en el ribosoma bacteriano las subunidades son más pequeñas, la mayor es de 50S y la menor es 30S.
De igual forma, sus RNAs ribosomales van a formar, van a ser otros, ¿no? En la subunidad mayor va a estar el 5S y el 23S, y en la subunidad menor el 16S. Pero eso es lo que nos interesa, el de la subunidad mayor y menor del ribosoma eucariota. Estos, como están en todos los ribosomas, representan el mayor porcentaje del RNA. Entonces, el ribosomal se encuentra en mayor cantidad, luego viene el de transferencia y finalmente el mensajero, que viene en muy pequeña cantidad. Y para terminar, el pequeño nuclear. Este pequeño nuclear es el que es tan pequeñito que puede tener incluso hasta 20 nucleótidos, o sea, son RNAs muy pequeños que van a representar un pequeño porcentaje del total del RNA, de todos los RNAs, ¿no? Un 5%, menos del 5%. Dentro de estos pequeños nucleares, estos van a participar sobre todo en el proceso de maduración del RNA ribosomal y del RNA mensajero. Estos pequeños nucleares son denominados con la letra U, pueden ser el U2, U1, U5, y tienen varias funciones que aquí están mejor descritas. Estos son los nombres de los RNAs pequeños nucleares y van a estar localizados, fíjense, en el nucleoplasma, en el nucleolo y en algunos gránulos incluso de la eritrocantina. Aquí tenemos sus funciones. Aquí participan sobre todo en la eliminación del intrón. ¿Se acuerdan que el RNA mensajero pasaba por un proceso de corte y empalme? Los RNAs pequeños nucleares participan en este proceso de eliminación de los intrones. Y el U7, por ejemplo, va a participar en un proceso de adición del extremo de la colita poliar en el extremo 3'. Entonces, sobre todo participan en la maduración del RNA. Y me parece que ahí estos son los mirnas y los sirnas que les decía, ¿no? Son los RNAs que regulan el proceso de la expresión génica. Vamos a tener los mirnas, los sirnas, los silenciadores y también los denominados RNAs no codificantes largos, que también van a regular la expresión génica, pero van a estar formando parte de la regulación del DNA que no se codifica. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan que los intrones, tenemos intrones y exones? Los intrones se quedan y los exones salen. Los intrones, ¿qué pasa con ellos? Entonces, esos se van a regular mediante estos RNAs. No se sabe todavía o se desconoce muchas de las funciones de las secuencias del RNA, porque solo el 1% del DNA es codificante, es decir, codifica proteínas, y el 99% son secuencias que todavía no se sabe para qué sirven, pero que sí se regulan y que pueden dar origen a patologías. Entonces, por eso ha sido el fracaso del genoma humano, ¿no es cierto? Cuando han hecho todo, han pensado que íbamos a saber toda la historia haciendo la secuenciación, pero igual se ha llegado a nada, solo el 1% codifica proteínas, el 99% son secuencias repetidas o secuencias que no se sabe todavía cómo interactúan entre ellas. Y para ese proceso de regulación de esas secuencias que no son codificantes, entran estos microRNAs que sobre todo se dedican a la epigenética, es decir, a los procesos regulatorios de la expresión génica. Listo, con eso entonces hemos terminado. El examen sería hasta aquí. No. Hasta terminar. ¿Ya?